Vamos a, a continuar, chicos, con la semana 11. Hoy día nos toca ver el tema de cinética química, ¿no? A ver, un ratito que ahora los leo en el chat también. ¿No? ¿Cómo estás, María? Buenos días. Creo que María es la única que está despierta. Los demás, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que estudia, chicos, la cinética química? Cinética química, ¿de qué viene cinética? Cinética viene de movimiento, ¿no? Entonces, en la cinética química, lo que nosotros vamos a estudiar son los mecanismos por los cuales se producen las reacciones químicas, ¿no? Comprender cómo es que ocurre una reacción química, qué criterios debemos de tener en cuenta, ¿no? Vamos a estudiar entonces cómo determinar esas velocidades de las reacciones y cuáles son los factores que lo afectan, ¿no? De qué depende la velocidad de una reacción química. Todo eso tiene que quedar claro el día de hoy. Hola, Nel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días. Bien, entonces nos dice, ¿cuáles son las teorías que nos permiten comprender cómo se da la velocidad de una reacción? Para que una reacción química se genere, los reactantes deben de hacer contacto, es decir, que deben de colisionar, acercarse con una orientación apropiada y adquirir una cierta energía mínima llamada energía de activación. Nosotros vamos a ver más adelante, chicos, unas gráficas que están en función de la energía versus la velocidad de reacción, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, energía versus tiempo, versus el tiempo, ¿no? Avance de reacción. Entonces, nosotros vamos a observar los gráficos. Por ejemplo, voy a hacer un gráfico que correspondería a una reacción exotérmica. Eso también hay que recordar, como cuándo es una reacción exotérmica, cuándo es una reacción endotérmica, ¿no? Entonces, vamos a ver que para que ocurra una reacción química, nosotros tenemos que llegar a esta cima, ¿no? Tenemos que llegar aquí. Pero no es suficiente llegar aquí, sino que hay ciertos criterios que debemos de cumplir. Y esos criterios que debemos de cumplir para que ocurra una reacción química nos están haciendo mención aquí. Hacer contacto nos quiere decir, recuerden esos tres puntos porque vamos a pasar a explicar en qué consiste colisionar, a qué se refiere con la orientación apropiada y a qué se refiere con la energía de activación, ¿ya? Entonces, comenzamos con el primer punto donde nos dice que deben de colisionar. ¿A qué se refiere que deben de colisionar? Colisionar significa que deben de chocar, ¿ok? Deben de chocar de una manera eficaz. Por eso llamamos choque efectivo. Los reactantes, en este caso, por ejemplo, el hidrógeno, acá tenemos el yodo, ¿no? Estos reaccionan, como ustedes pueden ver, se chocan ambos, y al chocarse ambos, cuando hay un choque efectivo, ¿a qué se llama choque efectivo, profesora? Lo que pasa es que en las moléculas, no toda la zona de la molécula morada que estamos viendo acá va a reaccionar, ¿no? Entonces, solamente es una zona. En este caso, se estaría suponiendo que la zona activa sería justo donde van a chocar y lo mismo sería para el hidrógeno. Acá sería su zona activa y como están chocando entre las zonas activas, entonces sí van a enlazarse y vamos a tener productos a partir de esos reactantes de los que se tuvo inicialmente, ¿no? Juntas nomás. Ahora, ¿qué pasa cuando el choque no es efectivo? Cuando supongamos que el momento que van a colisionar las partículas se chocan en la zona donde no va a ocurrir formación de enlace. Entonces, simplemente van a chocar, miren, como pueden ver, chocan simplemente, pero no forman ningún tipo de enlace y siguen siendo los mismos reactantes
que fueron al inicio. Entonces, obviamente que esta condición nosotros no la podemos definir, ¿no? Eso va a depender de la naturaleza de cada uno de los reactantes, pero esto es lo que debería de ocurrir para que tengamos la formación de un enlace químico. Ahora, perdón. Acá tenemos la orientación adecuada, el choque efectivo. Acá, voy a mencionar aquí. Entonces, ya sabemos que colisionar es que las moléculas se deben de chocar. Entre ellas se chocan. ¿Listo? Se chocan y deben de estar en la orientación adecuada. Van a chocarse, se juntan, se chocan, pero como les dije al inicio, debemos de alcanzar esta energía, esta cima, la energía la más alta de esta curva, ¿no? ¿Cómo se llama esta energía que nosotros debemos de alcanzar? Esta energía, desde el punto que comenzamos hasta este pico, se llama energía de activación, ¿ok? Energía de activación, que es la energía que se necesita para poder garantizar que va a ocurrir la reacción química. Entonces, si las partículas colisionan, tienen muy buena orientación y alcanzaron esa energía de activación, vamos a ver que la reacción continúa y va a ser en favor a la formación de los productos. Basta que uno de estos puntos no se cumpla, simplemente esta reacción regresa al punto inicial de los reactantes y no se estaría llevando a cabo la reacción química, ¿ya? A eso se refiere con esos 3 puntos que tienen que cumplir para que ocurra una reacción química. Muy bien, ahora, ¿en qué consiste esta teoría del complejo activado? Lo que acabamos de mencionar. Dice, cuando tiene lugar una reacción química, inicialmente crece, ¿no?, la energía al producirse las rupturas de los enlaces de los reactivos hasta que alcanza un máximo. Todos los reactivos inicialmente comienzan con una energía, ¿no? Energía de cada una de las sustancias, del hidrógeno y del oxígeno. A medida que estas van chocando, que van colisionando, porque tú sabes que se van a chocar, ¿no?, ya sea por la temperatura, ya sea por la presión, por eso es que vemos esta curva debido a que va incrementándose la energía, ¿no? Va pasando el tiempo y va aumentando la energía. Tiene que ocurrir, ¿qué cosa? Que se cumpla el choque eficaz y que alcance esa energía que nosotros llamamos, esta energía, ¿ok? Esa energía de este pico máximo se llama energía del complejo activado. ¿Ya? Esto es la energía del complejo activado. ¿Qué es el complejo activado, profesora? El complejo activado, jóvenes, podríamos decir que es un momento de transición de la molécula para poder definir si finalmente forma producto o se regresa a los reactantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí el hidrógeno que estaría así, y el oxígeno que estaría así en un inicio, ¿verdad? Bueno, voy a colocarle solamente con una rayita representando el enlace, ¿ya? Sabemos que es un enlace doble, pero voy a colocar solamente para indicar que están unidos. Entonces, nosotros hemos partido inicialmente, hemos comenzado del hidrógeno gaseoso, que es este de acá arriba, y el oxígeno gaseoso. Cuando ellos alcanzan el complejo activado, el punto decisivo para saber si es que se da o no se da la reacción, está unido el OH por aquí y el OH por acá. Entonces, así se encuentra en el complejo activado. Una sustancia que dependiendo dónde se va a dar ahora la ruptura, es que nosotros vamos a definir si se forma o no se forma. Si la ruptura se da en la parte central de estos enlaces, vamos a ver que tendríamos hidrógeno e hidrógeno, o sea, no hemos formado nada, ¿verdad? Pero si la ruptura se da aquí, entonces vamos a ver que formamos OH y OH. Ah, ahora sí, entonces hemos formado los productos, ¿no? Entonces es ese momento transitorio de esa molécula, ¿correcto? Para formar
para que ocurra la reacción. A eso llamamos complejo activado. Y acá finalmente ya lo que estamos viendo es, o bueno, acá ya luego se enlazarían para que estos puedan formar el producto, ¿no? Y acá estaríamos viendo ya la formación del producto después de la reacción química. ¿Listo? Estas son todas las etapas entonces que estaría ocurriendo en la formación a partir de los reactantes, pasa por el complejo activado, cumple los 3 requisitos, colisión, choque eficaz, energía de activación mínima y se forman los productos. Chicos, si tienen preguntas, abran micro o escriban en el chat. Y ahí está la representación de una reacción química. Energía de los reactantes, energía con la cual comenzamos. Energía del complejo activado. Ojo, no confundir porque es muy común, confunden la energía del complejo activado con la energía de activación. La energía de activación es esta energía que se requiere desde que comenzamos, que son los reactantes, hasta este pico. Esto es la energía de activación tal cual como pueden ver en la imagen, que no es la misma que la energía del complejo activado, a no ser que comencemos en cero, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y aquí observamos que se lleva a cabo la reacción, pero miren con cuánta energía has comenzado y miren con cuánta energía se está terminando. Como pueden ver, la imagen te dice que la energía de P, que corresponde a la energía de los productos, acá te escribo para que te recuerdes, esto es la energía de los reactantes y esto es la energía del complejo activado, ¿ya? Complejo activado. Muy bien, la energía de complejo activado. Y esto es la energía de activación, ¿no? Ahí está. Energía de activación. Y esto viene a ser la entalpía, que es la energía de la reacción. ¿Ok? Entonces, tener cuidado cómo se calcula entonces la energía de activación. Es la diferencia de esa energía de complejo activado menos la energía de los reactantes. Y les estaba explicando que la energía del producto observamos que está por debajo de la energía que hemos comenzado. O sea, profesora, ¿qué ocurrió acá? Hay una liberación de energía. Se está liberando energía. Por lo tanto, tú estás frente a una reacción exotérmica porque sabes que las reacciones exotérmicas liberan energía. Entonces, cuando ustedes observan una gráfica, ustedes pueden saber si esa gráfica representa a una reacción exotérmica o si representa a una reacción endotérmica, ¿no? Las endotérmicas son aquellas que absorben energía, ¿no? Y por lo tanto su energía final siempre va a estar por encima de la energía en la cual han comenzado, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo calculamos esa energía de activación? Como ustedes lo saben hacer en geometría, ¿no? ¿Cómo calcula en esta distancia? La distancia aquí sería el punto de la energía de complejo activado menos la energía de los reactantes, ¿no? Para ello, obviamente, que tienen que conocer esa información. Ahora, ustedes saben que las exotérmicas liberan calor y que esa liberación de calor es lo que nosotros conocemos como entalpía y en las exotérmicas esa entalpía va a ser negativo, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo calculo yo esa entalpía que te dice que te va a salir menor que cero? La entalpía se calcula como la energía de los productos menos la energía de los reactantes. Aquí está tu energía de los productos, aquí está tu energía de los reactantes y por lo tanto tú ya puedes calcular cuánto es esa energía que se estaría liberando en esa reacción, ¿no? Que sería la entalpía de la reacción. Esto es, chicos, entonces lo que nos representa una gráfica de una reacción química. Acá tenemos para el caso contrario, que es una endotérmica, ¿no? Las endotérmicas sabemos que estas ganan calor, ¿no? Si ganan calor, entonces la entalpía de estas reacciones van a ser positivas. Ganan calor,
Entonces la variación de la entalpía va a ser positiva. Como vuelvo a repetir, energía de los reactantes en la cual comienza la reacción. A partir de aquí hasta este pico máximo es lo que nosotros llamamos energía de activación, que se estaría calculando energía del complejo activado, que viene a ser de este pico. Aquí está la energía del complejo activado, menos la energía en el cual comencé, que es la energía de los reactantes, ¿no? Esto es la energía de activación. Y esto de aquí, la energía de los productos menos la energía de los reactantes. En este caso te das cuenta que el producto está por encima. Mira, esto es el producto. Acá termina la energía de los productos. Está por encima de la energía de los reactantes. ¿Por qué? Porque es una reacción endotérmica donde gana calor. Y puedes ver, comenzaste aquí y estás terminando por encima. Y esa variación es la que nosotros llamamos entalpía de la reacción y es energía de los productos menos la energía de los reactantes. ¿Ok? Eso sería entonces para una reacción endotérmica que requiere, necesita y gana calor. Bien, entonces vamos a ver si nos hemos entendido. Tenemos la siguiente imagen, ¿no? Dice, la figura muestra el diagrama de energía potencial para la descomposición del dióxido de carbono. Muy bien, te dice que estamos comenzando por aquí. Mira, ahí está la energía. Esta es la energía de los reactantes bajo ciertas condiciones y la reacción comienza a subir porque tú sabes que se chocan, colisionan, aumenta la energía cinética y llega a este punto. ¿Correcto? A este punto, que sería ese de aquí. Y de dato nos indica que EA, que ya sabes que es EA, ¿no? Ahí está. Esto es la energía de activación. Es 325 kJ por mol. Activación. Te preguntan, ¿cuánto vale la energía del complejo activado? A ver, chicos, respóndanme. ¿Cuánto sería la energía del complejo activado? Ajá, muy bien. Entonces, la energía del complejo activado, si tienen preguntas, háganlo por favor. Listo. Esto es la energía del complejo activado, ¿cierto? Entonces, si te dice que esto es 180, aquí estás comenzando en 180 y estás viendo que la energía de activación es 325, entonces esto es 325 kJ por mol, por lo tanto la energía del complejo activado, estamos todos de acuerdo, que sería 180 más los 325, que sería 505 kJ por mol, ¿no? Simplemente estamos sumando las energías para poder determinar la energía del complejo activado. Listo, chicos, entonces la energía del complejo activado sería 505 kJ por mol. Muy bien. Y la otra pregunta nos dice, ¿se trata de una reacción endotérmica o exotérmica? ¿De qué reacción estamos hablando? Endotérmica, exotérmica. Profesora, comencé con 180 kJ, ¿verdad? Así es. ¿Y en cuánto terminaste? Mira, ahí está. Terminaste en 275 kJ por mol.
Entonces, estás por encima de la energía que comenzaste. Quiere decir que ganaste y por lo tanto eso es una reacción endotérmica, ¿no? Muy bien, ajá, muy bien. Es una reacción endotérmica. Muy bien, Jeremy, perfecto. ¿Cuáles son los mecanismos de la reacción química? ¿Qué es un mecanismo? Un mecanismo te dice cómo es que se lleva a cabo la reacción química, si la reacción química es sencilla o si la reacción química es compleja. ¿Cómo tú vas a saber? Las reacciones sencillas se dan en una sola etapa, ¿ok? En una sola etapa. ¿A qué se refiere en una sola etapa, profesora? En un solo paso y se acabó la reacción. Como puedes ver acá, hidróxido de sodio reacciona con el HBr, donde estos, los reactantes, lo que ya sabemos, y pasado la flechita son los productos, ¿no? Pasado la flechita son los productos. Muy bien, y se acabó la reacción, ¿no? Eso es una reacción sencilla en una sola etapa y no se complican nada. Tenemos las reacciones complejas. Las reacciones complejas tienen varias etapas, ¿ok? Tienen varias etapas. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, entre más. Aquí vemos, por ejemplo, una reacción donde para tener este producto, este resultado de la reacción total, tiene una etapa y 2 etapas. En la primera etapa, miren, se forma la descomposición del N2O, O con N2, y luego en la segunda etapa, el N2O reacciona con ese O para producir oxígeno y nitrógeno, ¿no? Y la suma de todas esas reacciones es lo que nos da la reacción global, ¿no? Esto es la reacción global. ¿Listo? Lo único que se hace es sumar para poder saber quiénes están en los reactantes y quiénes están en los productos. Cuando nosotros tenemos estas reacciones complejas, siempre va a ser necesario que nos indiquen cómo es cada una de esas etapas, ¿no? Acá nos dice que la etapa 1, que corresponde a la reacción 1, la primera reacción, es una etapa lenta y que la etapa 2 es una etapa rápida. ¿Por qué es importante esa reacción? ¿Por qué es importante, perdón, esta información? En el caso anterior, que tuvimos una sola reacción, cuando nosotros estudiemos la velocidad de esta reacción, no vamos a tener ningún problema, porque lo único que vamos a ver es que nos importa cómo es que se van consumiendo los reactantes, que lo vamos a ver más adelante. No vamos a tener ningún inconveniente, porque la reacción ya está definida. Así que nos enfocamos en esta reacción y se acabó el problema. En el caso de las complejas hay que tener mucho cuidado, porque como son varias etapas, en este caso, por ejemplo, solamente 2, imagínate una que tuviera 3, 4 etapas, entonces debemos de tener claro que la velocidad de una reacción química en una reacción compleja depende de la etapa lenta, ¿ok? Define la velocidad de la reacción. Entonces, cuando nosotros vamos a ver más adelante, determinar la velocidad de la reacción y tú tienes una etapa, una reacción compleja, tú tienes que enfocarte cuál es la etapa más lenta. Y a esa reacción donde tú ya ubicaste a la etapa más lenta es que vas a determinar cuáles serían las leyes de velocidad de cada una de las reacciones, ¿ok? Entonces, tener mucho cuidado y recordar que si te piden la velocidad, la ley de velocidad, observes la etapa más lenta, ¿ya? Porque siempre la velocidad de la reacción nunca van a depender de las rápidas, van a depender siempre de las lentas, ¿no? Es como un concurso de atletismo. Supongamos que ustedes, por ejemplo, ¿no? Vamos a jugar con familias, ¿no? Por ejemplo, la familia de Nicole va a competir con la familia de André. Y para que gane la familia de Nicole, toda la familia tiene que haber llegado a la meta. Y lo mismo con la familia de André. Entonces, ¿de quién va a depender que se gane la carrera? ¿Del que llega primero? No, ¿verdad? Porque estamos indicando que tiene que llegar toda la familia. Entonces, ¿de quién va a depender? Va a depender del último de la familia de Nicole que llegue y del último de la familia de André que llegue. Entonces, los últimos son los que van a definir finalmente la velocidad de una reacción, ¿ya?
Entonces, tener cuidado sobre todo cuando tenemos reacciones complejas, ¿ya? Reacciones complejas, porque en la sencilla no hay problema. Ahora, en estas reacciones complejas, como tenemos varias etapas, ustedes pueden observar que en la primera etapa se tiene la O. Y esta O, que aquí está como producto, en la segunda etapa ahora está como reactante, ¿verdad? A estos compuestos que están como productos y en la siguiente reacción como reactantes, se les conoce como sustancia intermediaria, ¿ya? Puede que sean dos o más sustancias intermediarias. Si ustedes lo ven en los productos y en los reactantes, en la ecuación posterior, entonces efectivamente es aquella sustancia intermediaria, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Ojo, tiene que ser tal cual, no nada de que, pero este es O2 y este es O3, pero no, tiene que ser la misma sustancia para que tú digas que es la etapa intermediaria. Productos y reactantes, ojo, productos en la primera etapa porque va a continuar la reacción y en la siguiente reacción estaría trabajando ese producto como reactantes, ¿ya? Entonces, estos son los criterios y los puntos importantes que debemos de considerar en el mecanismo de reacción. Ajá, muy bien. Velocidad de una reacción. Entonces, ¿cómo se mide la velocidad de una reacción? Aquí tenemos la curva, ¿no? Dice, Miss, la sustancia intermediaria podría estar en los reactantes de la etapa lenta. La sustancia intermediaria, siempre en cuando, ¿quién es Jeremy? Me parece, sí, siempre en cuando, Jeremy, esto sea, por ejemplo, vamos a suponer este NO2, ¿no? ¿A eso te refieres? Que sí podría ser el intermediario, ¿no? Siempre en cuando, Jeremy, antes haya sido producto de otra reacción. No te importa si está en la lenta o si está en la rápida, porque puede ser una reacción que tenga 3 etapas, ¿no? Una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3, y en este caso que la 2 sea la lenta y que acá este N2 haya sido el producto. Y ese producto ahora va a ser reactante, entonces puede ser, es posible. Pero te voy indicando que por lo general en las reacciones complejas, la etapa lenta siempre, por lo general, casi en la mayoría de casos, la etapa lenta es en la etapa 1, ¿ok? Entonces, como generalmente el reactante en la etapa 1 es la lenta, normalmente lo que vamos a tener como sustancias intermediarias son los productos que posteriormente en la reacción, ¿no? En la siguiente reacción trabajan como reactantes. Es difícil de que encontremos que en la etapa lenta el reactante sea la sustancia intermediaria, ¿no? Eso ocurriría, como te indico, si es que esa reacción lenta fuera una segunda etapa, ¿no? Porque recuerda que para que sea una sustancia intermediaria, primero tiene que formarse, o sea, primero tiene que ser producto y luego de ser producto, ese va a ser reactante. Esa es la condición para que sea una sustancia intermediaria. Si empezamos la reacción, eso no sería sustancia intermediaria porque sería reactante, así de sencillo. Si yo veo tal cual la reacción ahora que estamos viendo en la diapositiva y me dices, profesora, el N2O, por ejemplo, el reactante, ¿puede ser sustancia intermediaria como reactante? No, pues, porque ya tú estás indicando que estás partiendo de allí. Las sustancias intermediarias son los que en el intermedio de la reacción se forman y continúan la reacción química, ¿ya? Entonces, esa es la condición de estas sustancias intermediarias. Espero que esté claro, Jeremy. Si no, igual sígueme escribiendo. Bien, entonces, en las reacciones químicas, nosotros vamos a ver que la curva de los productos se da de esa manera, de color anaranjadito. Pasa el tiempo y como puedes observar, esa curva aumenta. ¿Por qué, profesor, está aumentando esa curva?
Ah, porque en las reacciones químicas, a medida que pasa el tiempo, tenemos mayor cantidad de productos. ¿Y qué pasa con los reactantes? A medida que va pasando el tiempo, los reactantes se van consumiendo, ¿no? Se van gastando. Entonces, por eso tenemos esas dos curvas, ¿no? En representación de los productos y en representación de los reactantes. Entonces, teniendo claro eso, nosotros podemos determinar la velocidad de la reacción, tanto de los productos como de los reactantes, ¿no? ¿Cómo se calcula la velocidad de una reacción? Se calcula como la variación de la concentración de los productos, lo que se forma en un tiempo final, menos la concentración de un tiempo inicial sobre la variación del tiempo, ¿no? Entonces, la velocidad de una reacción química finalmente sería la variación de concentración sobre la variación del tiempo. Y aquí la velocidad, como ustedes pueden ver, se va a colocar con signo positivo. ¿Por qué, profesora? Porque son productos. Los productos se van aumentando con el tiempo. En cambio, aquí vamos a ver que para determinar la velocidad de la reacción de los reactantes vamos a colocar un signo negativo. ¿Por qué, profesora? Porque las velocidades no tienen signo, ¿verdad? Sabemos que son adimensionales. Entonces, como las velocidades no tienen signo, aquí yo tengo que colocar el menos porque cuando yo coloque variación de los reactantes, la concentración de los reactantes en el tiempo final menos el tiempo inicial sobre la variación del tiempo, esta variación me va a salir negativa porque mis reactantes están disminuyendo con el tiempo. Por eso es que yo coloco negativo, para que al momento de multiplicar tenga mi velocidad de manera positiva, ¿no? Entonces, simplemente más, porque a medida que pasa el tiempo los productos aumentan, y menos, porque a medida que pasa el tiempo los reactantes disminuyen, ¿ya? De esa manera, chicos, calculamos la velocidad de una reacción. Variación de concentración sobre la variación del tiempo en una reacción química. Entonces, para la siguiente reacción química es importante siempre que ustedes tengan balanceado, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente. La velocidad de una reacción se cumple que va a ser igual a menos. ¿Por qué menos? Porque A es reactante y sabes que A y B, como son reactantes, se consumen y por eso tienes que colocarle menos y menos, como puedes observar. Variación de la concentración de A sobre la variación del tiempo y se cumple que esa velocidad, esa relación entre A, B, C y D va a ser 1 sobre su coeficiente estequiométrico, va a ser igual entonces a la variación de la concentración sobre el tiempo sobre B, igual para C e igual para D, ¿no? Cada uno sobre su coeficiente estequiométrico. Para el caso del C es positivo y para el caso del D también positivo, porque estos ya son productos y los productos aumentan a medida que pase la reacción. Entonces podemos decir que la velocidad de reacción es igual a la velocidad de A sobre A, igual a la velocidad de B sobre B, igual a la velocidad de C sobre C, igual a la velocidad de D sobre D, ¿no? Ya que todo esto, perdón, con todo y signo, ¿no? Ya que todo esto sería la velocidad de A, ya que todo esto sería la velocidad de B, ¿no? Y así. Y esto sería la velocidad de C y esto sería la velocidad de D, ya que es variación de la concentración sobre la variación del tiempo, ¿ok? Y tendríamos entonces esta relación, esta fórmula que nos permite saber cuáles son las velocidades. Basta que conozca la velocidad de uno, ya puedo saber cuánto es la velocidad de los demás reactantes o de los demás productos. Bien, ¿qué nos dice aquí? Por ejemplo, dice expresar la velocidad de las siguientes reacciones químicas en función de la concentración de cada una de las especies implicadas en la reacción. Primero tienes que asegurarte de que la reacción esté balanceada, ¿no? Ya tenemos reacción balanceada, entonces decimos, ¿a qué es igual la velocidad de reacción? Va a ser igual a la velocidad
la velocidad de reacción va a ser igual a la velocidad del amoníaco sobre 4, ¿verdad? Esto va a ser igual, como son reactantes, velocidad del oxígeno sobre 3, igual a la velocidad del nitrógeno sobre 2, igual a la velocidad del agua sobre 6. ¿Pero a qué es igual la velocidad del amoníaco? La velocidad del amoníaco es menos la variación de amoníaco sobre la variación del tiempo. Ahí está. Porque tú ya sabes que velocidad es variación de la concentración sobre la variación del tiempo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Y eso es lo que hacemos. ¿Por qué menos? Vuelvo a repetir. Porque el amoníaco y el oxígeno son reactantes. Por eso se coloca el signo menos. En el nitrógeno, como puedes ver, ya son positivos porque son productos, aumentan. Y simplemente la variación de la concentración, ¿correcto? Sobre la variación del tiempo, igual acá la variación de concentración sobre la variación del tiempo, ¿no? Igual aquí, variación de concentración sobre la variación del tiempo. Esa es la relación que nosotros vamos a poder realizar. ¿Listo? Si tienen dudas, hablen, chicos, ¿ah? Veamos aquí entonces. Tenemos la siguiente reacción. Tenemos la reacción del NO2 que produce el NO más el oxígeno gaseoso. Balanceando mi reacción sería 2, 2 y 1, ¿verdad? Dice, en un recipiente de 1 litro se lleva a cabo la reacción y se han formado 0.025 moles del NO en los primeros 10 segundos. Ok, entonces en el inicio no sabemos de nada, acá no tenemos nada porque son reactantes, ¿cierto? Y pasado un tiempo, pasado 10 segundos, ¿no? Pasado 10 segundos se dice que se forma del NO 0.025 moles, tomando como volumen 1 litro. Calcule la velocidad de la reacción en ese intervalo de tiempo para el NO2 y para el oxígeno. Muy bien, chicos, entonces estamos todos de acuerdo que la velocidad para el NO solito, sería, como el NO es un producto, sería simplemente la variación de concentración del NO sobre la variación del tiempo. Si alguien tiene duda, hablen por favor. ¿Cuánto es la variación de concentración del NO final? Que sería 0.25. Ahora, concentración. Concentración, recuerda que es molaridad, número de moles sobre volumen. Ahora, como tu volumen es 1 litro, entonces la concentración también sería 0.025 entre 1, ¿no? Porque es mol por 1 litro, entonces estamos hablando de que la molaridad también es 0.025. Listo, entonces la concentración sería final 0.0025 menos inicial, que es 0 de reactante. Y todo eso entre la variación del tiempo. El tiempo, ¿en cuánto tiempo se dio todo ello? En 10 segundos, ¿no? 10 segundos menos el tiempo inicial, que es 0. Entonces aquí simplemente 0.025 entre 10, esa velocidad del NO sería 0.025 mol, ¿no? Concentración molar, esto es lo que se estaría consumiendo, ¿no? 0.0025 molar por segundo. Listo, eso sería la velocidad para el NO. Ahora, si te piden las otras velocidades, ¿puedes relacionar? Claro que sí, porque sabemos que la velocidad del NO2 sobre 2, porque es su coeficiente estequiométrico, es igual a la velocidad del NO sobre 2 e igual a la velocidad del oxígeno sobre 1. Y como ya tienes la velocidad del NO, chicos, tranquilamente puedes hallar tanto para el NO2 o como para el oxígeno, ¿no? Entonces, establezco esta relación para el N2 sobre 2 igual a la velocidad del NO, 0.0025 molaridad por segundo, entre 2.
se cancela y vemos que la velocidad del NO2 también es el mismo valor. Y para el otro caso hago la otra relación. Velocidad del NO sobre 2 es igual a la velocidad del oxígeno sobre 1. Velocidad del NO 0.0025 sobre 2 es igual a la velocidad del oxígeno sobre 1. Y de acá, chicos, sería 0.00125 molaridad por segundo como la velocidad del oxígeno. ¿Ok? Perdón. De esa manera, entonces, determinamos y relacionamos las velocidades. ¿Hasta aquí estamos bien? A ver, respóndanme si está claro. A ver, Nicole, André, ¿cómo estamos? Jeremy, André, Nicole, Anel, Bruno. Chicos, perfecto, muy bien, Jeremy. Factores que afectan la velocidad de una reacción. Ya, perfecto, muy bien, chicos. Va a depender mucho del estado de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, los gases presentan mayor energía cinética que los líquidos y que los sólidos, así que definitivamente la velocidad de los gases van a ser mayores, ¿no? El tamaño de la partícula también va a ser muy importante en la velocidad de una reacción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las partículas que presentan menor tamaño, van a presentar mayor superficie, mayor área de contacto, ¿no? Entonces va a ser más rápido la reacción. Si ustedes toman, por ejemplo, una pastilla entera, ¿no? Una pastilla entera, vamos a poner un dolor de cabeza, ya, un Panadol. Se toman una pastilla entera y otros se toma una pastilla molida. El efecto donde se va a llevar más rápido a cabo va a ser en aquel que tomó la pastilla molida. Porque al moler la pastilla vas a tener, en este caso vas a tener mayor superficie de contacto, ¿no? Mayor área, y eso va a hacer que la reacción sea mucho más rápida, ¿no? Ya que aquí en el cubo o en la pastilla de mayor tamaño, vamos a ver que va a ser mucho más lenta porque tiene que reaccionar con toda esta mayor área de superficie de contacto. En cambio, aquí ya está molido, entonces aumenta más la cantidad de contactos que va a encontrar la pastilla, vamos a poner con el solvente, ¿no? Y se va a disolver mucho más rápido y por lo tanto su acción va a ser mayor. Entonces, aquí vamos a ver, mientras mayor superficie de contacto, mayor velocidad. ¿Ok? ¿Y cuándo vamos a tener mayor superficie de contacto? Cuando las partículas son pequeñas. ¿Ok? Cuando las partículas son pequeñas. Si tenemos una partícula de mayor tamaño, menor superficie de contacto y por ende menor velocidad. También va a depender mucho de la concentración, ¿no? Si nosotros tenemos una baja concentración, la velocidad es lenta. Pero si tenemos mayor concentración, entonces vamos a ver que hay mayor velocidad. ¿Por qué, profesora? Porque va a haber mayor colisiones, mayor concentración. Va a haber mayor choque y eso va a favorecer a que alcance rápidamente la energía del complejo activado. Mayor concentración, estoy como los de primaria, ¿no? Concentración. Ya, concentración, mayor concentración, entonces será mayor velocidad de reacción, ¿no? Y está claro, obviamente, que a menor concentración, menor velocidad de reacción. Y la temperatura es otro factor importante para la velocidad de una reacción. Y esto seguro que
muchos, ¿no? Han experimentado en el caso de verano, ¿no? Cuando de repente llevaban almuerzo, de repente a su centro de estudios, ¿no? O de repente han escuchado a sus padres o algún familiar, uy, llevaron en verano pastas, tallarines, ¿no? O llevaron, no sé, imagínate, a ver, alguna comida con tomate desde temprano, ¿no? Salen de casa y llega el almuerzo y en un verano esa comida lo más probable es que se fermente, ¿verdad? Pero eso no ocurre, por ejemplo, en invierno, ¿no? Ya que la temperatura es inferior, es baja, entonces la reacción de fermentación, porque la reacción de fermentación es una reacción química, es más lenta, ¿no? Entonces la temperatura favorece la velocidad de una reacción química. A mayor temperatura, vamos a ver también que la velocidad de la reacción, a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción, ¿ya? A menor temperatura, más lento y a mayor temperatura es más rápido. Listo, esos son entonces los factores que estarían variando la velocidad de una reacción química. Gracias. Catalizador es una de las sustancias que se utilizan hoy en día bastante en las reacciones químicas, ¿no? Tenemos dos tipos de catalizadores, los catalizadores positivos y los catalizadores negativos. Los catalizadores negativos son los que se llaman inhibidores, ¿ok? Y los inhibidores, que son muy pocos utilizados, ¿ok? Muy pocos utilizados, porque lo que van a hacer es retardar la velocidad de una reacción. Entonces, muy pocas aplicaciones buscan retardar las reacciones químicas, ¿no? Lo que nosotros utilizamos muy comúnmente y nuestro organismo está lleno de catalizadores son los catalizadores positivos. Ahora, cuando en un examen a ti te pregunten, ¿se tiene un catalizador así simplemente mencionado como catalizador? Recuerda que está enfocándose a los catalizadores positivos, ¿ya? Porque de ser el caso contrario te tendría que indicar que es un inhibidor o especificar que es un negativo si es que estaría hablando de ellos. Pero si solo te menciona catalizador, recuerda que está aludiendo a lo que son los catalizadores positivos. Entonces, los catalizadores positivos se van a encargar de acelerar la velocidad de una reacción. Y nosotros en nuestro cuerpo estamos llenos de catalizadores, ¿no? Acelerar la velocidad de una reacción. ¿Listo? Entonces, los catalizadores, ¿por qué van a acelerar la velocidad de una reacción? Porque los catalizadores lo que hacen es disminuir la energía, ¿ok? Disminuir la energía de activación. Por eso es que la reacción se hace más rápida. Nosotros tenemos la amilasa, tenemos la pepsina y tenemos miles de catalizadores en nuestro organismo, que son catalizadores biológicos. Existen catalizadores químicos y existen catalizadores físicos, ¿no? Por ejemplo, ustedes han utilizado el superglue seguro, ¿verdad? Y les ha pasado que cuando ustedes agregan ese superglue para pegar algo, uno agrega, no sé, la primera vez al menos, saca y piensa que es tal cual el uju o cualquier goma que tú le agregas y le echas en la superficie de las dos sustancias que quieres pegar, lo juntas y parece agua, no pega, ¿no? No pega. ¿Qué pasa? Dices, vuelves a unir y al final no pega, pero de pronto va pasando el tiempo y sientes que tus dedos, si tuviste contacto con ese glue, superglue, tus dedos se empiezan a pegar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Y seguro que, no sé si ustedes también habrán visto los tiempos, por ejemplo, en los zapateros, cuando tú vas a llevarle que pegue un zapato, pegue una cartera, qué sé yo, y hacen uso de este terocal, ¿no? De este pegamento,
ellos ponen el pegamento y lo dejan expuesto al ambiente unos cuantos minutos y recién posterior a ese tiempo expuesto, ellos proceden a juntar los dos, ¿no? ¿Te has preguntado por qué, no? ¿Por qué tienen que hacer eso y por qué cuando tú echas automáticamente este pegamento no lo puedes juntar? Y si tú haces la prueba, vas a ver que definitivamente eso no va a ocurrir al instante, ¿no? Ni con el superglue, ni con el Terocal, tú los vas a agregar en la superficie y se va a secar cuando los vas a pegar cuando los juntes. No, se van a soltar. ¿Saben por qué? Porque aquí entra un catalizador muy importante que viene a ser en este caso, el agua presente en la atmósfera, ¿no? El zapatero deja expuesto porque aprovecha las moléculas del agua que están en el ambiente para que puedan catalizar a la reacción. De repente ni él lo sabe, ¿no? ¿Por qué lo deja de esa manera abierto? Pero realmente eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora cuando ustedes agarren un superglue y estén apurados y quieren que pegue rápido, lo único que tienen que hacer es rociarle una cantidad de agua. Obviamente no me le van a tener un chorro, ¿no? Es chispearle agua, ¿no? Dependiendo al tamaño de la superficie que ustedes van a pegar. Agregan el superglue, le chispean agua, lo pegan y van a ver cómo pega automáticamente porque el agua es un catalizador para estos tipos de pegamento, ¿no? Es un catalizador. Entonces, lo que está haciendo es aumentar la velocidad de la reacción, ¿no? Entonces, chicos, los catalizadores, miren acá tenemos esta gráfica. Esto es una reacción sin catalizador que necesitamos alcanzar hasta este punto de energía para que ocurra la reacción. Y esto es una reacción con catalizador. La energía de activación disminuye, ¿no? El complejo activado que necesitamos alcanzar es menor. Y eso es lo que hace un catalizador, disminuir esa energía de activación que se requiere para que la reacción se lleve a cabo más rápido. ¿Ya? Eso es. Bien, entonces, en el caso, por ejemplo, de una reacción compleja, que ya imagino que lo has identificado porque vemos que son varias etapas, etapa 1, etapa 2, te especifica que la etapa 1 es lenta. Hay algo muy importante que tú tienes que ver acá y que tienes que saber, que los catalizadores nunca van a cambiar de forma. Si ellos entraron como A en la reacción y salen como A en la reacción, entonces ese que está en un inicio y que está en los productos tal cual, como pueden ver aquí el bromuro, eso es el catalizador. ¿Ya? Por allí muchos confunden como sustancia intermediaria. No puede ser sustancia intermediaria porque está siendo reactante. Sustancia intermediaria es lo que se forma y una vez que se forma, trabaja aquí como reactante. Eso es sustancia intermediaria. Aquí el bromuro es el catalizador porque entra como bromuro y sale como bromuro. Profesora, entonces los catalizadores no forman parte de la reacción. No, ellos no van a romperse ningún enlace ni van a formar un enlace. Su misión es, como se dice a los demás reactivos, dale, dale, corre, rápido y nada más. Y ellos salen tal cual, ¿no? Por eso se llaman catalizadores. Entonces, en esta reacción, nuestra sustancia intermediaria, ¿quién sería? Nuestra sustancia intermediaria sería este que se está formando como producto y que luego ese como producto trabaja como reactante. Esta es nuestra sustancia intermediaria. Y el ion bromuro es nuestro catalizador. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? A ver, los leo, si estamos todo bien. Chicos, respondan por favor. Ya, muy bien, Jeremy. A ver, correcto, muy bien, María. Muy bien, seguimos entonces. Y ahora sí, ¿cómo calculamos la ley de la velocidad? Sencillo, la ley de la velocidad se calcula como la constante de velocidad multiplicada por la concentración de los reactantes. En este caso, el reactante es... El reactante es... Mi lapicito se colgó. Desapareció.
Moment, please. Aquí. Ya está. Entonces, aquí mi reactante es A y mi reactante es B, ¿no? Entonces, aquí será la constante de velocidad por la concentración de A elevado a un exponente por la concentración de B elevado al otro exponente, ¿no? Donde esos exponentes, alfa y beta, cuando sea una reacción sencilla, va a coincidir con los coeficientes estequiométricos A y coeficientes estequiométricos B respectivamente. Solo cuando es una reacción sencilla. ¿Te acuerdas que te dije? Si la reacción es una etapa, no hay problema, porque ahí tú vas a ver que todo depende de esa ecuación que tú estás mirando. Pero cuando la reacción es compleja, allí sí, la ley de velocidad en una reacción compleja, aquí está, mira, en una reacción sencilla, alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos, ¿no? Si no coinciden, muchas veces puede ser que el coeficiente de A sea 1 y este alfa sea 2, 3, 4, qué sé yo, entonces no coincide. Entonces eso será un indicio de que tú tienes una reacción compleja, ¿ya? Entonces, en las reacciones complejas, vamos a ver que la ley de velocidad depende de la etapa lenta. Acá viene un ejemplo. Ahora, en esta ley de velocidad, estos exponentes alfa y beta, chicos, van a determinar el orden total de la reacción. Si alfa, por ejemplo, fuera 1 y beta fuera 1, entonces nosotros diríamos que la reacción es de orden 2. La reacción, ¿ok? El orden total de la reacción es la suma de esos exponentes. Pero independientemente a alfa y a beta, nosotros le llamamos orden parcial. ¿Cuál es el orden parcial de A? El orden parcial de A es alfa. ¿Cuál es el orden parcial de B? El orden parcial de B es beta, pero el orden total es alfa más beta, ¿no? Que en este caso sería esto un ejemplo. Muy bien, entonces eso sería, chicos, la ley de velocidad de una reacción química. La constante multiplicado por sus reactantes elevado a sus propios, en este caso, en el caso de las reacciones sencillas, a sus coeficientes, y en el caso de las complejas, también a sus coeficientes, pero vamos a ver que depende de la etapa lenta. Entonces, esta es una reacción compleja. Ya todos deben de darse cuenta, ¿no? Porque estamos viendo etapa 1, etapa 2. ¿Quién es la etapa lenta? Esta es la etapa lenta. Entonces, a él tienes que ponerle mucha atención para la determinación de la ley de velocidad, ¿no? ¿Cómo sería entonces la ley de velocidad para una reacción compleja? Esta define la ley de velocidad. ¿Ok? Esta define la ley de velocidad. ¿A qué es igual? La constante por los reactantes. En este caso, la constante y los reactantes solamente tenemos al N2O y su coeficiente es 1. Entonces, ahí está su coeficiente que sería su orden parcial. ¿Cuánto es el orden parcial de la reacción? El orden parcial 1, profesora. Y si te pregunto del orden total, como no hay otro, el orden total también es 1. El orden parcial es con respecto al N2O, ¿no? Y el orden total también coincidentemente va a ser de la concentración del N2O, porque no tenemos otro. ¿Ok? Entonces, esto sería, chicos, la ley de velocidad en una reacción compleja. Si tienen dudas, pregunten. Bien. Eso entonces, teniendo claro, vamos a pasar ahora al equilibrio químico, ¿no? Dice, ¿qué es el equilibrio químico? Las reacciones químicas evolucionan hacia un equilibrio dinámico en el cual los reactivos y los productos presentes, los reactivos y productos están presentes y coexisten en cantidades definidas. Vamos a ver
que las reacciones en equilibrio son reacciones reversibles. Tú ya sabes que es una reacción reversible, ¿verdad? Aquella que forma producto y que luego a la vez puede formar reactantes. Va y viene. Por lo tanto, vamos a hablar de una velocidad directa y vamos a hablar de una velocidad inversa. Entonces, en el equilibrio químico que se cumple, en el equilibrio químico se cumple que la velocidad de reacción 1 es igual a la velocidad de reacción 2, ¿ya? En el equilibrio, ojo, las velocidades directas, la velocidad directa y la velocidad inversa son iguales. Muchos se equivocan indicando que lo que son iguales son las concentraciones, y eso es falso. Las concentraciones no son iguales. Permanecen constantes, sí. En un equilibrio, las concentraciones permanecen constantes. ¿Ok? Permanecen constantes. Pero las velocidades son iguales. Entonces, como tú ya sabes que la velocidad de reacción, en este caso, para la directa, sería la constante por la concentración de A y B, ¿no? Porque en la directa A y B son tus reactantes. En cambio, en la velocidad inversa, tus reactantes ya no sería AB, sino ahora tus reactantes serían C y D, y sería la constante por la concentración de C y D. Y de acá, igualando esas dos velocidades, establecemos que K1 sobre K2 es C por D sobre A por B. Y a esto, chicos, nosotros llamamos la constante de equilibrio, ¿no? Entonces, la constante de equilibrio se calcula como la concentración de los productos sobre la concentración de los reactantes, ¿no? Y ahí estamos viendo. Concentración de los productos, C elevado a su coeficiente por la concentración de D elevado a su coeficiente sobre la concentración de A elevado a su coeficiente por la concentración de B elevado a su coeficiente. Esto es lo que nosotros llamamos K sub C, ¿no? K sub C, que quiere decir C de concentraciones. Pero también podemos calcular el K sub P. El K sub P está en función de las presiones parciales, ¿ok? Estos son presiones parciales. Estos son concentraciones. Y es el mismo criterio. Presión parcial de C elevado a la C por la presión parcial de D, que son los productos, elevado a la D sobre los reactantes. Presión de A elevado a la A y presión de B elevado a la B. Eso es el valor de Kp. Entonces podemos calcular la constante de equilibrio en función de concentración o podemos calcular la constante de equilibrio en función de presión. Y relacionando ambos tenemos que Kp se puede calcular teniendo simplemente Kc multiplicado por RT sobre la variación de N. Esto lo aplicamos cuando nosotros tenemos sistemas gaseosos, donde variación de N viene a ser el número de moles de productos menos el número de moles de los reactantes, y vuelvo a repetir, solamente gases, ¿ok? Los sólidos y los líquidos no participan de las reacciones de equilibrio, ¿ya? Solamente participan los que son acuosos y los que son gaseosos, nada más. Sólidos y líquidos no participan de la reacción, ¿ya? No participan en los equilibrios químicos. No participan del equilibrio. Esto sí. Bien, seguimos. Tipos de equilibrio.
Los equilibrios pueden ser homogéneos o pueden ser heterogéneos. ¿En qué consiste un equilibrio homogéneo, profesora? Un equilibrio homogéneo se da cuando tenemos un estado gaseoso, un estado gaseoso, un estado gaseoso. O sea, todos en el mismo estado. ¿Ok? Y por lo tanto, simplemente K sub C sería NH3 elevado al cuadrado, productos, sobre reactantes, sobre el nitrógeno por la concentración de hidrógeno, ¿no? Listo. Y elevado a sus coeficientes. Si es Kp, igual. Presión parcial de amoníaco elevado al cuadrado sobre la presión del nitrógeno e hidrógeno elevado a sus coeficientes. Todos están en un mismo estado, homogéneo. Heterogéneo, sólido, gaseoso, sólido, gaseoso, puede estar en líquido, puede estar en acuoso, en diferentes estados. Entonces, como hemos indicado, no participan los sólidos ni los líquidos, ¿no? En el caso de los líquidos, tú vas a ver la L como estado puro, ¿no? Sustancia pura. Entonces, recuerda que no debes de considerarlo como parte del equilibrio. Él tampoco, porque es sólido. Así que los únicos que estarían participando de la reacción es este gaseoso y este gaseoso. Kc, SO elevado al cuadrado por su coeficiente y oxígeno elevado al cubo por su coeficiente. Esto sería Kc en función de concentración y esto sería Kp en función de la presión parcial. Y es lo mismo, ¿no? Presión parcial del SO2 elevado al cuadrado sobre la presión parcial del oxígeno elevado al cubo. Pero no te olvides que no participan en las constantes de equilibrio, pero sí son importantes para que puedas determinar correctamente cuáles son tus coeficientes estequiométricos en esa reacción química. ¿Listo? Muy bien, esos son entonces los tipos de equilibrio. Bien, chicos, entonces nos preguntan aquí, expresar cuáles son los valores de Kc y Kp para cada reacción. Primero, fíjate, gas, gas y gas. Perfecto. Un fósforo, 5 cloros, reacción balanceada, coeficientes 1, 1 y 1. Muy bien, no hago problemas. Kc sería entonces la concentración de los productos, fósforo, cloro 3 elevado a la 1 por cloro gaseoso elevado a la 1 sobre fósforo y cloro 5. Ahí está. Eso sería el valor de Kc. Y si quisiera Kp, profesora, lo mismo, chicos, lo mismo. Solamente ahora vas a colocar presión parcial del tricloruro de fósforo por la presión parcial del cloro gaseoso y todo dividido entre la presión parcial de fósforo, cloro 5. Productos sobre reactantes. Y se acabó. Para la otra pregunta, profesora, un sólido. Primero vamos a balancear antes de tacharlos. 2 hierros, 3 carbonos, 3 con 3, 6 oxígenos, balanceado. No va porque es sólido y no va porque es sólido. Así que el valor de Kc simplemente sería la concentración de C2, productos, elevado al cubo, sobre la concentración del monóxido elevado también al cubo, que es su coeficiente. Y si es Kp, profesora, igualito, presión parcial del CO2 elevado al cubo sobre la presión parcial del monóxido elevado al cubo. Y ya está. Y ya está. De esa manera ya tenemos entonces el valor de Kc y el valor de Kp. Principio de Le Chatelier. ¿Qué nos dice Le Chatelier? Le Chatelier nos menciona cómo nosotros debemos de mantener el equilibrio en una reacción química. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este tipo de reacciones, ¿no? Acá ustedes solamente tienen que saber entender qué está ocurriendo y lo que va a hacer en respuesta es contrarrestar o equilibrar al cambio que le va a ocurrir en esa reacción. ¿Cómo así, profesora? Si en la reacción te dice, se aumenta la temperatura,
Le Chatelier siempre quiere que esté en equilibrio. Entonces, si se aumenta la temperatura y tú quieres que esté en equilibrio, ¿cuál va a ser tu reacción? Que baje, profesora, la temperatura. Muy bien. Si tú aumentas la presión, ¿cuál va a ser la reacción según Le Chatelier para mantener el equilibrio? Que baje, profesora, la presión. Correcto. Si tú bajas la temperatura, tiene que aumentar, porque la idea siempre es mantener el equilibrio. ¿Correcto? Entonces, para poder establecer siempre ese equilibrio, Le Chatelier nos indica algunas formas de darnos cuenta rápidamente cuál va a ser entonces la acción que va a tomar una reacción cuando hay cambio, ya sea de concentración, ya sea de presión, ya sea de un catalizador o ya sea de una de temperatura, ¿no? Por ejemplo, aumenta la concentración. ¿Qué pasa si yo aumento la concentración de A? Profesora, entonces va a haber un desequilibrio, ¿no? Porque va a favorecer hacia A y B. Entonces, ¿tú qué tienes que buscar? Que se aumente C y que se aumente D. Entonces, lo que yo tengo que hacer, ¿no? Es que esa reacción favorezca a la producción de C y D para que nuevamente se establezca el equilibrio. Entonces, ¿qué te dice acá? Mira, si tú aumentas la concentración, el desplazamiento se va a ir hacia donde se disminuye la concentración. En este caso, tú simplemente vas a ir a equilibrar de tal manera que aumenta C y aumenta D para que, como una balanza, ¿no? Esto es como una balancita en equilibrio. Si tú aumentas A, esto va a ir inclinándose así. Entonces ya se está desequilibrando porque estás aumentando A. ¿Qué vas a hacer? Profesora, tengo que aumentar aquí para que esto nuevamente restablezca y este suba y se vuelva nuevamente al equilibrio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aumentar C o aumentar D. Y para que eso ocurra, ¿no? Para que aumente C o para que aumente D, hay que hay que ir hacia los productos. Entonces tú dirías que tu desplazamiento está yendo hacia los productos. Igual si haces el análisis con el otro, ¿no? Si tú haces el análisis, por ejemplo, a ver, un ratito, por favor. Listo. Entonces, si nosotros tenemos que analizar siempre buscando ese equilibrio, ¿no? Si nosotros, ojo, si nosotros, por ejemplo, vamos a disminuir la concentración de D, ustedes jamás van a decir disminuye la concentración de A. No, eso no ocurre. Nunca vamos a disminuir los reactantes. Podemos hacer ese análisis aumentando, sí, pero no disminuyendo. Entonces, profesora, si disminuyo D, ¿qué tengo que hacer? Aumentar D o aumentar C para que puedas restablecer ese equilibrio. Entonces, si tú vas a ir a aumentar C o aumentar D,
significa que tu equilibrio estaría favoreciendo a los productos, ¿no? Estaría favoreciendo a los reactantes. Mira. Gracias, amor. Ya. Lindo, lindo, más precioso. Ya. Esta platita. Ahora, lo mismo con el análisis de los gases, ¿no? En el caso de los gases te dice, si tú aumentas la presión, debes de dirigirte donde hay menor número de moles. ¿Cómo yo sé dónde hay menor número de moles? Tienes que ver los coeficientes. Por ejemplo, 1, 2, 1 y 1. Acá yo tendría 3 moles y acá yo tendría 2 moles. ¿Dónde hay? Ahora, solamente de estados gaseosos, porque si uno fuera sólido o líquido, no lo consideras. Solamente recuerda que debes de considerar los gases. Entonces, 3 moles, 2 moles, mi equilibrio estaría favoreciendo dependiendo, ¿no? Si es que yo aumento la presión, yo tengo que buscar que disminuya la presión. ¿Y qué hago para disminuir la presión? Me voy donde hay menor número de moles. A la derecha, profesora. Muy bien. Mi equilibrio entonces favorece a los productos. Disminuye la presión. Tienes que hacer que aumente. ¿Qué hago? Me voy donde hay más número de moles. Entonces a los reactantes, profesora. Entonces mi equilibrio se estaría favoreciendo a los reactantes, ¿no? Entonces, este cuadrito nos ayuda a nosotros para poder saber hacia dónde se va a desplazar ese equilibrio. Y deben de saber que la presencia de un catalizador no va a alterar el equilibrio. Cuando tú tienes un catalizador, este no va a favorecer ni a la derecha ni a la izquierda. Acuérdate que este solamente influye en la velocidad. En el equilibrio no pasa nada, ¿ok? Y en función de la temperatura va a depender si tenemos una reacción exotérmica o si es una reacción endotérmica para poder saber hacia dónde se desplaza esa reacción. Vamos a ver entonces más adelante en los ejercicios para poder comprender mejor cómo aplicamos este principio de la ley de Le Chatelier. Bien, entonces, por ejemplo acá, tenemos la siguiente reacción, nos dice que la entalpía es negativa. Si la entalpía es negativa, te dice entonces que es una reacción exotérmica, ¿no? Si es una reacción exotérmica, quiere decir que libera calor. Esto, ahí está, eso es lo que nos está interpretando esa entalpía. ¿Hacia dónde se desplazará el equilibrio? Nos pregunta. Si se disminuye la presión. Entonces, si se disminuye la presión, tu reacción, ¿qué va a ser? Aumentar la presión, ¿verdad? Tú tienes que responder aumentando la presión. Pero ¿cómo vas a lograr aumentar la presión? Según Le Chatelier, entonces tendrías que, mira, si tú disminuyes la presión, tu reacción tiene que ir hacia donde hay mayor número de moles. Porque cuando tú disminuyes la presión, tú vas a buscar aumentar la presión y para aumentar tú tienes que ir donde hay mayor número de moles. Ahora sí, ya está balanceada. Gas, gas, gas. Yo tengo acá 2 moles y en los productos tengo 2 moles, ¿no? Entonces, hay el mismo número de moles. Por lo tanto, ¿hacia dónde se va a desplazar? No se desplaza. No se desplaza ni a la derecha ni a la izquierda porque mira, tenemos el mismo número de mol. O sea, se mantiene en ese equilibrio. ¿Ok? Bien, ahora, no, perdón, no, sí está bien, 1, 1, está bien 2. Ahora, ¿qué pasa cuando aumenta la temperatura? Profesora, mi reacción va a ser rápidamente bajar la temperatura. Muy bien. Si vas a bajar la temperatura, mira tu reacción química y dime hacia dónde vas a ir. Si tú vas a la derecha, te encuentras con el calor. Vas a ayudar a que aumente ese calor. Y si tú vas a la izquierda, ahí sí no hay calor. Entonces, para que tú puedas bajar la temperatura, todos estamos de acuerdo que el equilibrio tendría que favorecer hacia los reactantes, porque allí no hay calor. Favorecer a los reactantes, o sea que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, ¿ya? De esa manera, chicos, entonces analizamos el equilibrio de una reacción química.
Bien. Ahora sí, entonces vamos a los ejercicios, ¿no? Vamos a los ejercicios. ¿Qué tenemos en la primera pregunta? Dice, la cinética estudia la velocidad de reacción y el mecanismo por medio de los cuales una especie química se transforma en otra, así como también los factores que influyen en ella. Al respecto, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La concentración de los reactantes disminuye cuando éste se transforma en productos. Eso es correcto, ¿no? Hemos visto que los reactantes van a comenzar a consumirse. ¿Los estados físicos de las sustancias influyen en la velocidad de la reacción? Sí, eso también hemos visto que cuando tenemos las sustancias en el estado gaseoso van a tener mayor energía cinética, ¿no? Y luego tenemos todas las colisiones intermoleculares, ¿no? Todas las colisiones intermoleculares producen reacción rápida. ¿Eso es correcto? Todas las colisiones, todos los choques van a producir reacciones químicas. No, eso es falso. Porque si no hay un choque eficaz, simplemente no hay reacción química. Puede chocar, pero si no es eficaz, no hay reacción. Tiene que ser choques eficaces. Así que la clave en la 1 sería avión. ¿Ok? Pregunta número 2. Nos dan la siguiente reacción. El hipoclorito de sodio es el componente principal de la lejía. Tiene propiedades desodorizantes y quita manchas, blanqueantes y de desinfección. Tenemos ya la reacción balanceada y nos dice, a temperatura ambiente, la reacción es muy lenta, ¿ya? Pero cuando se calienta hasta 80, la velocidad de formación del cloruro de sodio es 2,5 mol por litros por minuto. Eso es la velocidad del cloruro de sodio, ¿ok? A 80. Calcule la velocidad de desaparición del NaClO en moles por litro a 80 grados Celsius. ¿Qué es la velocidad de desaparición? Chicos, esto es un reactante. A medida que se consume, los reactantes van a llamarse velocidad de desaparición. ¿Ok? Porque se va a desaparecer, se va a consumir. Pero en el caso de los productos, la velocidad de estos se llama velocidad de aparición, porque es la velocidad que van a ir apareciendo al momento que se van formando. Muy bien, entonces esa velocidad del cloruro de sodio, ¿estamos todos de acuerdo que sería? A ver, voy a establecer la relación de velocidades, ¿ya? Estamos todos de acuerdo que la velocidad del NaClO sobre 3 es igual a la velocidad del cloruro de sodio sobre 2 y esto es igual a la velocidad del NaClO3 sobre 1, ¿correcto? Ya que esos serían los coeficientes estequiométricos, ¿no? Muy bien. Entonces, de dato que tenemos, vamos a colocar aquí de dato. Ok, de dato tendríamos que la velocidad del NaClO, perdón, del cloruro de sodio, aquí está, es 2,5 mol por litro por minuto. Eso es lo que tenemos de dato, ¿no? Y listo, chicos, el problema está resuelto porque nos están preguntando cuál es la velocidad de desaparición. Nos piden la velocidad de pero en mol, está en mol, litros, está en litros,
Y segundo, mucha atención, segundos. Entonces, acá tú tienes por minuto. Lo que voy a hacer ahora, entonces, es transformarlo a segundo, ¿ya? Pero ¿cómo transformo? Fácil, pues eso ya lo hemos visto en cambio de unidades. 1 minuto son 60 segundos, profesora. Entonces, tu velocidad del cloruro de sodio sería, ¿cuánto? A ver, sería 2.5 entre... Ahora, vamos a hacer directo para los cálculos como ustedes deben hacer en su examen, ¿no? Porque no se van a poner a operar en el intermedio porque a veces se complica. De frente, nuestra relación sería con esto. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso es lo que nos interesa y eso es lo que tenemos de dato. Así que reemplazando entonces, la velocidad del NaClO sería la velocidad de ese cloruro de sodio, ¿correcto? Que sería igual a lo que acabamos de escribir aquí. 2,5 mol, se van los minutos, litros por segundo, ¿ok? Litro por segundo, y todo esto dividido entre 60. ¿Correcto? Todo eso dividido entre 60, acá sobre 3, y todo esto dividido, ¿estamos de acuerdo? Todo esto dividido entre 2. Estoy copiando el mismo valor, la velocidad del cloruro de sodio, que es este de aquí, que estoy transformándolo a litros por segundo, y simplemente estoy copiando acá el 2. Ya está. Y de acá, chicos, despejamos el valor del NaClO, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver tercia, 20, ¿no? Acá 25 por 10 a la menos 1 y hacemos nuestro cálculo y esto nos estaría dando 6,25 por 10 a la menos 2 y las unidades, ¿no? Mol litros por segundo. Y eso sería la clave barco. Entonces solamente hemos relacionado y reemplazado los valores, pero teniendo mucho cuidado en las unidades. Pregunta 3. A ver, ¿qué nos dicen en la pregunta 3? Tenemos la siguiente reacción y nos piden mencionar el valor de los enunciados si es verdadero o falso. La energía de activación es 54. A ver, energía de activación va de los reactantes. Aquí estás comenzando, ojo, ¿ah? Esto es la energía de tus reactantes. Esto, acá termina la reacción, energía de los productos. Y acá está la cima. Esto es la energía del complejo activado. Entonces, la energía de los reactantes hasta el complejo activado es lo que nosotros llamamos energía de activación, ¿no? Y esa energía de activación sería 340 menos 286. 340 menos 286, esa energía de activación sería 54 en las unidades correspondientes kilojoule por mol. Muy bien, y eso sería entonces kilojoule por mol, eso sería verdadero, ¿no? Esto sería verdadero. La entalpía de la reacción. A ver, ¿qué era la entalpía de la reacción, profesora? La entalpía de la reacción se calcula como la energía de los productos menos la energía de los reactantes. Energía de los productos, aquí está. Energía de los reactantes, aquí está. Esto es lo que nosotros llamamos entalpía de la reacción. Muy bien, entonces la entalpía de la reacción sería energía de los productos. Mira, aquí está 161 menos la energía de los reactantes 286 y eso sería 286 menos 161
125. Eso sería 125, pero negativo, ¿no? Importante, ¿ah? Negativo kilojoule por mol. Te dice que la entalpía es más, este signo invalida todo y por lo tanto eso sería falso. ¿Listo? Eso sería falso. Es una reacción exotérmica. Comienzo en 286 y termino en 161. O simplemente ves tu gráfica y ves que al final termina siempre por debajo de lo que comenzó. Efectivamente, sí es una reacción exotérmica. Libera energía o también te puedes dar cuenta por la entalpía, que tiene un signo negativo. Así que la clave sería verdadero, falso, verdadero. Clave casa, ¿no? En la pregunta 3 la clave sería casa. Siguiente pregunta. Estamos bien, ¿no? No hay preguntas, no hay dudas. No sé si se me han dormido o están despiertos, chicos, pero bueno, espero que estén atentos, ¿ah? Cada vez están más calladitos. Pregunta número 4. Tenemos la siguiente reacción. Nos dice, a determinadas condiciones la descomposición del NO2 ocurre en una sola etapa. Mira, te dice que ocurre en una sola etapa, o sea, es una reacción sencilla, ¿ok? Es una reacción sencilla. Aumenta cuando la temperatura, dice, con respecto a la velocidad de reacción, ¿aumenta cuando la temperatura se incrementa? Sí, tú sabes que la temperatura favorece la velocidad de la reacción. Se cuadruplica cuando el NO2 se duplica. A ver, vamos a ver. La velocidad de la reacción sería la concentración del NO2, ¿correcto? Sobre 2, ¿no? ¿Qué pasa si la velocidad de la reacción, en este caso es muy fácil, tú le das el valor de, vamos a darle inteligentemente el valor de 2x, ¿ya? Supongamos que la concentración yo le voy a dar 2x, entonces si es 2x entre 2, la velocidad sería x, profesora, ¿ya? La velocidad de la reacción sería x. ¿Qué pasa? Te dice si la velocidad de la reacción se cuadruplica si es que se duplica el NO2, o sea que si se duplica esta concentración del NO2, ahora sería 4x. Si es 4x entre 2, mi velocidad de la reacción es 2x, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estoy observando? Perdón, estoy haciendo mal aquí, estoy haciendo mal. Esto no es la relación. Velocidad de reacción. Tenemos acá, velocidad de la reacción. ¿A qué es igual la velocidad de la reacción? A la constante por la concentración del N2 elevado al cuadrado. Eso es la ley de velocidad, ¿correcto? La ley de velocidad. Listo. Entonces, la velocidad de la reacción, en este caso sería, si es que yo pongo un valor, vamos a colocar X, ahora sí, ponemos X, ¿no? O cualquier valor ya, X, y esto sería al cuadrado. Entonces la velocidad simplemente sería K por X al cuadrado. Y si yo, duplico el valor del NO2, o sea, sería K por 2X al cuadrado, voy a observar que esto sería 4 veces K por X al cuadrado. Entonces sí, efectivamente se cuadruplica la velocidad. Entonces esto también sería verdadero. ¿Disminuye la velocidad al agregar un catalizador? No, eso es falso porque al agregar un catalizador lo que ocurre es un aumento de velocidad, ¿no? Así que esto sería falso. Verdadero, verdadero, falso. En la 4 la clave sería avión. ¿Listo? Seguimos. Pregunta número 5. Por ejemplo, al ojo, ¿no? Miren tantas etapas. Esto es una reacción compleja. Una reacción compleja donde te dice que la etapa 1 es la etapa lenta, ¿no? La etapa 2 y la etapa 3 es la rápida.
Entonces, si tú quieres saber, por ejemplo, la ley de velocidad, recuerda que la ley de velocidad depende de esta etapa lenta. De esta etapa lenta depende la ley de velocidad. Entonces, ¿a qué es igual? Te dice, ¿es la concentración de cerio más 4 por la concentración de manganeso 3? No, es por la concentración de manganeso 2. Así que esto sería falso, ¿no? Eso sería falso. Sería la velocidad, la constante, no te olvides la constante que tampoco estaba allí, por la concentración del cerio más 4 por la concentración del manganeso más 2. Listo, eso es la ley de velocidad. La especie intermediaria, a ver quiénes se formaron, cerio y manganeso 3 más. Y acá lo veo al cerio 4, no, manganeso 3 más. Ah, sí, este es el que se está formando y el que después reacciona. Luego acá tenemos al cerio 3 y ya no hay cerio 3 por la diagonal y manganeso más 4 y sí también veo al manganeso más 4. Entonces las especies intermediarias son acá también manganeso 4 y manganeso 4. Las especies intermediarias es el cerio más 3 y el manganeso 2, no, eso es falso. Los que son las intermediarias son el manganeso más 3 y el manganeso más 4. Ellos son las especies intermediarias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice? Y el catalizador. Ah, estos son las especies intermediarias, ¿no? Especies intermediarias. Y el M2, profesora, el M2, mira, el M2 empezó como M más 2 y terminó como M más 2. No le pasó nada. Entonces, ¿qué cosa es el M más 2? El M más 2 simplemente es el catalizador. El catalizador que ayuda a que la velocidad de la reacción sea rápida, ¿no? Entonces, aquí es correcto, sí, el catalizador, pero el manganeso 3 y el manganeso 4 no. Ellos son las especies intermediarias. Y la reacción global sería cerio más talio más cerio más talio. Bueno, sumemos, ¿no? Sumemos esas reacciones. A ver, permítanme un ratito para ganar tiempo. Un momentito, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Un ratito, por favor. Un ratito para poder copiar. Y pegar. Me parece que ya debería de salir. Ahí está, ¿ya ves? Muy bien, entonces ahora, creo que está muy abajito, un poquito más arriba. Listo, ahora sí. Entonces, para poder saber cuál es la reacción global, lo único que hacemos es sumar. Sumando, entonces, a ver, ¿quiénes se van? Mira, se van manganeso 3, manganeso 3, manganeso 4, manganeso 4. ¿Quiénes más? Creo que nadie más, ¿no? Acuérdate que el manganeso 2 y el manganeso 2 es el catalizador, así que no participa de la reacción y por lo tanto mi reacción global estaría quedando. Cerio 4 son 2, mira, 1 y 2, 2 veces el cerio más 4, 2 veces el cerio más 4, más el talio va a producir cerio 3, 2 veces cerio 3, ahí hay 1, 2 veces el cerio 3, más el talio más 3, ¿no? Y manganeso, si quieres aquí colocamos, pero recuerda que estos son los catalizadores, ¿no? Entra y sale igualito, catalizador y catalizador. Entonces, de acuerdo a nuestra reacción global, cerio, 2 veces el cerio, 4 más talio más 2 veces el cerio más 3 más el talio más 3, sí, esto es correcto. Recuerda que el manganeso es catalizador, ¿ok? Eso es correcto. Falso, falso, verdadero. En la número 5, la clave entonces sería dado, ¿no? La clave sería dado.
Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 6. Teoría, ¿verdadero o falso? Con respecto al equilibrio. La constante de equilibrio, dice, ¿depende de la temperatura? Sí, esto es importante, ¿no? La constante de equilibrio depende de la temperatura. Va a cambiar a medida que cambia la temperatura. ¿Se clasifica como homogéneo y heterogéneo? Sí, eso es también correcto. En la constante de equilibrio de un sistema heterogéneo no se consideran los sólidos y los líquidos. Efectivamente, hemos dicho que los sólidos y los líquidos no son considerados, ¿no? Solamente los acuosos y los gases. Así que todo sería verdadero. La 6 sería la clave barco. 7. Tenemos la siguiente reacción química y nos dicen, si en el equilibrio las concentraciones nos dan las concentraciones de cada uno de los componentes que participan en la reacción, miren, todos son gases, así que sin ningún problema, la constante de equilibrio Kc sería productos, la concentración de CO, Cl2 gaseoso, ¿está balanceado? Sí, sobre la concentración de monóxido por la concentración de cloro 2. Entonces, esta constante Kc, reemplazando simplemente la concentración de COLO, 0,8, ahí está. La concentración de monóxido, 0,64, correcto. Y la concentración de cloro gaseoso, 0,25. Y listo. ¿Cuánto es el valor de Kc? El valor de la constante de equilibrio sería en este caso 5. Así de sencillo, simplemente reemplazando los valores, pero sí teniendo claro cómo se calcula esa constante de equilibrio, ¿no? Siguiente pregunta. Pregunta 8. ¿Qué nos dicen en la pregunta 8? Se tiene la siguiente reacción química, observar siempre quiénes son sólidos, quiénes son gases. Te dice que la presión parcial del agua y la del hidrógeno, a ver, dice, la presión parcial del agua es 1.13, ¿correcto? Y la de hidrógeno y la de monóxido son iguales a 1.5. Ok, determiné Kp y Kc. Listo, chicos. Definitivamente esto es sólido, así que él no participa de la reacción. ¿Ya estaba balanceada la reacción? Sí. Así que el valor, en este caso de Kp, solamente sería en función de las presiones parciales. Sería entonces el valor de Kp, la presión parcial del hidrógeno elevado a la 1 por la presión parcial del monóxido elevado a la 1 sobre la presión parcial del agua elevado a la 1. Y reemplazamos los valores. Presión parcial del hidrógeno, nos daban de dato, 1.5 atmósferas. Presión parcial del monóxido también, 1.5 atmósferas. Y la presión parcial del agua. ¿Cuánto es la presión parcial del agua? 1.13 atmósferas, ¿no? Y todo esto nos da 1.99 atmósferas, que sería el valor de Kp, ¿no? Ahora, para determinar el valor de Kc, ¿no? Nos piden determinar el valor de Kp y el valor de Kc. Pero ¿cómo hallamos el valor de Kc si no tenemos ninguna concentración? Pero sí tenemos la temperatura y nos dan el R. Y como son sistemas gaseosos, tú sabes que el Kp es igual al Kc por RT sobre la variación de N, ¿no? Donde variación de N, acuérdate que viene a ser, aquí vamos a colocar, la variación de N viene a ser el número de moles de los productos menos el número de moles de los reactantes. ¿Cuántas moles hay en los productos? Aquí hay 1, aquí hay 1, entonces el total sería 2, menos el número de moles de los reactantes, 1. Por lo tanto, la variación de moles sería 1 en el estado gaseoso. Y lo único que hacemos ahora es reemplazar. ¿Cuánto vale tu Kc? Es lo que quieres hallar, ¿no?
Entonces, Kp, que vale 1,99, va a ser igual a Kc por R. ¿Cuánto vale tu R? 0,082. ¿Cuánto vale tu temperatura? Importante la temperatura. Aquí te dicen que la temperatura son 600 grados Celsius. Recuerda que tú tienes que trabajar en los gases en grados Kelvin. Entonces, sumándole a esos 600 más 273, esto sería 873 grados Kelvin. Y todo elevado a la variación de n, que vendría a ser igual a 1. Y de acá, chicos, el valor de Kc estaría saliendo 2,8 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, su clave en la pregunta 8 sería dado, ¿no? 1,99 y 2,80 por 10 a la menos 2. ¿Ok? Y en la pregunta número 9, ¿qué es lo que nos dice? Según Le Chatelier, ¿no? ¿Qué acciones aumentará el rendimiento de la reacción? Para que aumente el rendimiento de la reacción, tendríamos que ver quién es el que favorece a los productos, ¿no? Hay que ver quién favorece a los productos. Si aumentan los productos, ese favorece al rendimiento de la reacción. Si tú dices adicionar monóxido de carbono, entonces si tú adicionas el monóxido de carbono, mira, ¿dónde está tu monóxido de carbono? Aquí en los productos. Estás aumentando, entonces esto está aumentando los productos, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer como respuesta? Como respuesta, tú tienes que aumentar los reactantes. ¿Estamos claros? ¿Para qué? Para que puedas equilibrar nuevamente esa reacción. Entonces, tu respuesta va a ser que favorezcas hacia la izquierda y eso no va a contribuir con el rendimiento de la reacción. Así que esto no estaría ayudando. ¿Qué pasa con el segundo punto que te dice disminuir la presión? Entonces, si disminuyes la presión, ¿cuál va a ser tu acción? Mi acción, profesora, va a ser aumentar la presión para que lo pueda equilibrar. ¿Y qué haces para aumentar la presión según el cuadrito de Le Chatelier? Tengo que ir donde hay mayor número de moles, pero acuérdate que son moles en el estado gaseoso. A ver, veamos. Sólido no participa, entonces donde hay mayor número de moles gaseosos definitivamente es aquí en este AS4. Por lo tanto, aquí tendrías que favorecer hacia la derecha porque allí vas a encontrar mayor número de moles. Este sí estaría favoreciendo con el rendimiento de la reacción. Y finalmente te dice disminuye la temperatura. ¿Qué vas a hacer como acción tú? Profesora, como acción yo tengo que hacer que aumente la temperatura. Y para que aumente la temperatura, ¿dónde te vas a ir? Tengo que ir donde hay más calor, ¿no? Donde está el calor, donde hay mayor calor. Entonces veo mi reacción y en mi reacción, ¿qué observo? Observo que donde tengo que ir, a ver, aumentar el calor. ¿Dónde hay más calor? A la izquierda, profesora, porque el calor está en los reactantes. Ok, entonces voy a ir hacia la izquierda, que viene a ser hacia los reactantes. Entonces, los únicos que van a estar favoreciendo en función al rendimiento, que viene a ser a la derecha, sería el punto 2. Solamente el punto 2 va a favorecer a esa condición de aumentar el rendimiento de la reacción. Y eso sería entonces, chicos, la clave casa. Esas serían sus domiciliarias, ¿ok? Y eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos, cuídense mucho, estudien y repasen, por favor, que ya no están comentando mucho.
qué les está pasando. ¿Se me están perdiendo? Espero que no, ¿no? Si es así, estamos todavía a tiempo porque todavía estamos regular, no estamos en una parte compleja, así que hay que revisar las grabaciones, ¿no? Y hay que repasar un poquito, ¿ya? Y si tienen dudas, a la siguiente clase me consultan. O también pueden hacer uso del multichat. Recuerden que también ustedes tienen ese servicio disponible. Listo, chicos, cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.